Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio semanal en el que estamos compartiendo una reflexión continuada acerca de la espiritualidad. En el día de hoy nos vamos a dedicar a reflexionar acerca del resurgir de la espiritualidad en nuestra cultura actual. Les doy pues la bienvenida a cada uno de ustedes que ha dispuesto este tiempo para que podamos compartir y de mi parte espero que pueda aportar algunos elementos que permitan a cada uno de ustedes continuar en su camino de crecimiento humano, espiritual, y que nos permita entender pues todos esos anhelos de plenitud que hay en nuestra vida, que hacen parte de ella. Ya entonces, hace 8 días estuvimos hablando de lo que significaba pasar de eh, del egocentrismo a la autotrascendencia. Hoy vamos a hablar de, como les decía, del despertar de la espiritualidad y vamos a intentar comprender por qué este tema reviste importancia en la actualidad. Lo primero que quiero comentar es una frase de un monje budista del siglo VIII que dice: toda la alegría de este mundo viene de querer que los demás sean felices. Y todo el sufrimiento procede de querer ser feliz solo tú y nadie más que tú. Bien. Como sabemos, y lo hemos comentado en algún otro espacio, el budismo es un camino hacia la alegría, hacia la plenitud. Buda nos enseña un camino para llegar a la plenitud y Cristo nos enseña también un camino para alcanzar esa plenitud. Joseph Campbell, un experto en mitología, ya fallecido hace algunos años, decía, más o menos, no son literalmente sus palabras, que nuestra psique se curaba cuando descubríamos a Cristo o a Buda. Y es que estos dos seres son los que con mayor fuerza han iluminado al mundo. Buda nos enseñó el camino para llegar a la compasión y cómo en la medida en que nosotros
logramos crecer en la compasión, también conocemos lo que es la verdadera alegría. Y es que cuando nosotros practicamos la compasión, nosotros estamos trayendo bienestar a nuestro alrededor. Y quien trae bienestar a su alrededor, lógicamente, es una persona que sabe amar y que ha salido de sí misma, de su egocentrismo. Cristo nos enseñó la importancia de la misericordia para lograr vivir el amor incondicional y poder encontrar nuestra esencia como seres humanos. Y es que una de las primeras cosas que exige la misericordia es abandonar el juicio y apartar el juicio de nuestra vida, porque en esa medida en que yo aparto el juicio, logro comprender lo que sucede en el corazón humano y entonces al lograr saber en qué es lo que el corazón humano alberga, lógicamente yo soy más, tengo mayor disposición para acoger al otro y para amarlo. Sin lugar a dudas, lo que más nos distancia a los demás es esa actitud permanente de estar juzgando. Y lo que más nos impide amar es el juicio. Y entonces, cuando nosotros logramos descubrir lo importante que es la compasión, la misericordia, como caminos para llegar a realizar el amor incondicional, entonces nosotros, sin lugar a dudas, hemos encontrado el camino de la sanación para el sufrimiento y la enfermedad afectiva, emocional, espiritual. ¿Qué importancia reviste la espiritualidad en la vida humana? Como ya lo dijimos desde el primer día de este ciclo sobre espiritualidad, cuando el ser humano se hace la pregunta, ¿qué es ser feliz? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? En ese preciso instante, el ser humano recibe una llamada a la conciencia. Y donde hay conciencia, hay despertar. Y si hay despertar, hay espiritualidad. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la conciencia que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, de la vida y del sentido que tiene nuestra existencia. Entonces, el ser humano, cuando rechaza la espiritualidad, se queda en el vacío, su vida se vuelve vacía y lógicamente se vuelve una existencia mediocre, porque lo que hace valiosa a nuestra vida es el sentido que la vida tiene, el sentido que le damos a nuestra vida.
Y es que cuando nosotros nos planteamos el sentido de la vida, también nos estamos planteando el camino hacia la felicidad. En el budismo encontramos que Buda, cuando comienza su camino en la iluminación, el primer discurso que da es sobre las 4 nobles verdades. Y en ellas, como ya hemos dicho en otro momento, enuncia lo siguiente y dice: el sufrimiento existe, primera verdad. Segunda verdad, hay una causa, el sufrimiento tiene un origen. Tercera verdad, el sufrimiento se puede curar. La cuarta verdad, perdón, es: existe un camino para curarnos del sufrimiento y ese camino es la espiritualidad. Entonces, cuando yo asumo la tarea de crecer espiritualmente, también asumo el camino hacia la interioridad. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el tema de la interioridad, de inmediato nos encontramos con el otro polo de la vida, que es la exterioridad. Entonces, no se trata ni de volcarnos hacia afuera, ni de volcarnos única y exclusivamente hacia adentro. La verdadera espiritualidad es la que nos permite poner afuera, en el mundo exterior, lo que nosotros hemos cultivado en el mundo interior. Pero la mayoría de las personas o se han quedado en el mundo exterior buscando las respuestas a la felicidad y el sentido de la vida en el mundo exterior, y se han encontrado con que su vida se va volviendo supremamente superficial, porque lo que viene de fuera, aunque es muy interesante, finalmente es una propuesta de vida donde las preguntas, la reflexión no tienen un valor esencial. De hecho, hay muchas personas que menosprecian lo espiritual y consideran que esa dimensión es innecesaria en la vida humana, precisamente porque el sentido de plenitud está puesto en cosas totalmente ajenas al crecimiento como seres humanos, al desarrollo armonioso y, digámosle, inteligente de nuestra emocionalidad. Porque lo que a nosotros nos guía es el corazón. A nosotros no nos guían las razones. Recuerden que toda la justificación y todo pensamiento tiene su base en un juicio que el corazón hace acerca de lo que está viviendo. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera: primero es lo que se vive,
Segundo, cómo se percibe y se significa eso que se está viviendo. Y en tercer lugar va a venir el pensamiento a explicarnos por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y entonces, en la medida en que los argumentos están bien establecidos, entonces en esa misma medida nos vamos distanciando del afecto, del corazón, y terminamos convencidos de que la mente es la que gobierna todo. Cuando uno, vuelvo y repito, se hace la pregunta, ¿qué le da plenitud a la vida? En ese momento entramos en una dimensión espiritual. Y hay un hombre que se llama Raymond Panikar, que en uno de sus textos escribió: la epidemia más grande del mundo es la superficialidad. Entonces, cuando nosotros vivimos así nomás, poniendo la atención en lo que nos da bienestar material, simplemente, entonces nos abocamos, como ya lo dije antes, al vacío. Y para continuar en nuestra reflexión, aclaremos la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre religioso. Y digamos de entrada, se puede ser religioso sin ser espiritual. Lo que no se puede es ser espiritual sin ser religioso. En alguna ocasión yo había dicho que se podía ser espiritual sin ser religioso. Hoy estoy diciendo que en lo espiritual cabe lo religioso y en lo religioso no necesariamente cabe lo espiritual. Entonces me voy a detener un breve momentito a explicar esta afirmación que acabo de hacer. Lo religioso se puede entender de dos formas. La primera, utilizando la expresión latina que dice religare, es decir, volver a unir lo que está separado. Esta definición de religión parte de la creencia de que el ser humano está separado de Dios y lógicamente Dios está separado del ser humano. Una creencia por sí misma irracional, porque en el momento en que Dios crea al ser humano y le insufla su espíritu, y cuando lo crea a su imagen y semejanza, entonces no hay ninguna distancia entre Dios y lo humano. Primer apunte. Segundo apunte. Dios se encarna en lo humano. Y la expresión de esa encarnación es Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Entonces, nada de lo humano es indiferente a Dios. Al contrario, lo humano es lo que mejor nos habla y nos acerca a Dios. Entonces, no estamos separados. Y de pronto entre
En la audiencia hay algún teólogo que se puede estar preguntando, ¿y qué es entonces el pecado original? Y digamos que el pecado original es un despertar de la conciencia del ser humano que deseando ser como Dios, se da cuenta que lo que más lo acerca a Dios es su propia humanidad y que por lo tanto no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario, sino vivir plenamente su humanidad. Ahí, en la humanidad misma, está presente y actuando la divinidad en toda su expresión. La segunda forma de hablar de religión es la actitud que nace en el ser humano que experimenta la manifestación de Dios en su vida. Y a esto lo vamos a llamar la reverencia que suscita la manifestación del misterio. Entonces, remitámonos a un personaje muy querido de la Sagrada Escritura que se llama Jacob. Jacob, cuando está huyendo para evitar que su hermano Esaú le quite la vida, en un lugar que se llama Betel, se detiene a descansar, se queda dormido y allí tiene un sueño. Ese sueño es una escalera que va de la tierra al cielo y los ángeles de Dios suben y bajan por ella. Ahí, en ese sueño, Jacob entiende que lo humano y lo divino están estrechamente unidos y que el camino hacia la divinización pasa por la humanización. Y la humanización no es otra cosa que la conciencia de lo que somos. Y entonces, cuando se despierta, él levanta una estela, pone una estela en ese lugar y lo nombra Betel, que significa, ahí hay como un juego lingüístico donde pone un apóstrofe en la palabra y entonces ya Betel significa casa de Dios, casa de Dios. ¿Y para qué pone una estela? La estela es como la señal que le va a indicar a las personas que transiten por ese camino de que ahí hubo una manifestación de Dios. Y entonces todo el peregrino, cuando pasa por ese lugar, al ver la estela, va a ser un acto de reverencia, como un reconocimiento de que Dios ahí se hizo presente en la vida de alguien. Entonces, la segunda forma de abordar la religión es la actitud de reverencia ante la manifestación de Dios en nuestra vida. Lastimosamente, la religión se ha convertido en un conjunto de prácticas que no hacen necesariamente referencia a la vida. Y una prueba o un signo de eso es que hay personas que después de participar, por ejemplo, en una Eucaristía, llegan a su casa y son las personas que generan el conflicto al interior de la familia. Entonces, si la persona siente que por haber cumplido el conjunto de prácticas,
ya está en paz con Dios y se le olvida conectar esas prácticas con la vida misma, con la vida misma. Y así es como nosotros tenemos personas que no tienen ningún problema en consagrar su vida a, a Dios y después, sin ningún escrúpulo, son capaces de apropiarse de los recursos públicos o de los recursos destinados para la salud o para la alimentación de los niños. Y entonces ahí es cuando aparece el famoso dicho, el que peca y reza, empata, y donde aparecen algunos llamados de hombres religiosos invitándonos a que nuestra fe y nuestra vida sean expresión de coherencia, es decir, que nosotros llevemos a la vida lo que celebramos en la fe y que también llevemos a la fe nuestra vida. Y entonces resulta que la persona que se hace la pregunta por la felicidad, por la plenitud, si es auténticamente espiritual, va a desarrollar una actitud de reverencia ante la manifestación de esa plenitud en su propia vida o en las personas que lo rodean y que hacen parte de su entorno. Por eso algunas personas no tienen ningún reparo en cuando ven a alguien en el que reconocen un camino espiritual que no está exento de la lucha, de la contradicción, ¿sí?, de la sombra, esa actitud es religiosa. Es religiosa. Hay una expresión muy linda de Karl Rahner, que es un teólogo, y nos dice que Dios es el horizonte de nuestra existencia. Entonces, todo aquello que conforma el horizonte de nuestra existencia, eso es Dios. Y cuando logramos experimentar algo de ese horizonte en nuestra vida, vuelvo, insisto, necesariamente aparece la reverencia. Entonces, lo que más nos constituye como ser humanos es la espiritualidad, y hagamos un juego de palabras, la espiritualidad es la entraña misma de nuestra humanidad. Mientras más humanos, más divinos, y mientras más divinos, más profundamente humanos. Y es que lo que somos no es ajeno para Dios. Y lo que somos se encuentra su perfección cuando se abre al amor. Y habíamos dicho que el amor es la esencia misma de Dios. Nadie que hable honestamente de Dios puede omitir la palabra amor en ese discurso. Y el amor trasciende la debilidad, la vulnerabilidad y la contradicción que se hace presente en lo humano. Entonces, hay personas que pueden presentarse ante los demás como seres profundamente espirituales, como hombres y mujeres de Dios,
pero que en realidad solo están sustentando la máscara de la espiritualidad, porque su vida en lo práctico está sustentada en el juicio, en el reproche, en creer que Dios tiene que hacer lo que ellos digan. Entonces, hace unos años, hubo un par de años, creo, aquí en Bogotá, un encuentro, lo llamaban así, con el pontífice del ateísmo y con un personaje que había sido rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, dentro de los argumentos de esta persona, para no creer estaba que si Dios existiera, no morirían los niños de hambre en el mundo y no habría violencia. Esa no es una lucha con lo espiritual y esa no es una lucha contra la religión. Esa, con todo el respeto, es una manifestación de la más profunda ignorancia. Quien sabe algo de Dios, sabe también que el mal y el dolor que existen en el mundo es precisamente el resultado de nuestra oposición a Dios. Entonces, Dios no es el que causa el mal. Quien causa el mal es nuestra oposición a Dios. Digámoslo de otra manera, para que no suene de pronto muy teológico o alguno pueda decir muy religioso. El mal nace cuando yo me niego a amar. Y en lugar de abrirme al amor, tomo el miedo, la venganza o simplemente me dejo conducir en la vida por las voces del ego. La espiritualidad cuando nace, vuelvo y repito, en el momento mismo en que yo me hago la pregunta, ¿qué me hace feliz? ¿Qué sentido tiene la vida? Y lógicamente no es un proceso espontáneo. Lo que nosotros vamos viviendo nos va conduciendo a ese tipo de preguntas y a la necesidad de encontrar respuestas. Mientras más comprometidos estamos con la pregunta, más profundas van a ser nuestras respuestas y en consecuencia esa profundidad va a ser la manifestación del contacto que nosotros hemos logrado hacer con lo más profundo de nuestro ser. Ahora, nos va a decir un autor como Enrique Martínez Lozano lo siguiente: la espiritualidad no busca evitar lo que nos resulta difícil, ni promueve la evasión de la realidad. Su único objetivo es reconducirnos a la verdad de quienes realmente somos, en la certeza de que la comprensión de nuestra verdadera identidad depende absolutamente todo lo demás. Bien. ¿Qué es lo espiritual? En los términos en que nos lo enseña Enrique Martínez Lozano, lo espiritual es nuestra identidad. ¿Qué es nuestra identidad? La conciencia que tenemos acerca de quiénes somos y de nuestro destino. Entonces, ahí va a estar la cuestión fundamental de la reflexión. Ahora, lógicamente, existen espiritualidades
que nos mantienen en un estado infantil e inconsciente, con todas las consecuencias que eso supone. Y lógicamente, espiritualidades o pseudo espiritualidades, mejor, que en lugar de ayudarnos a sentirnos plenos, nos hacen experimentar la frustración y el vacío. ¿Cómo se reconoce una pseudo espiritualidad? Porque en lugar de generar compromiso, de coherencia con lo que vamos descubriendo de nosotros mismos, nos invita a evadirnos de la realidad y a creernos mejores personas que los demás. Entonces, una espiritualidad que genera la conciencia de que yo soy salvado y todos los demás están condenados porque no hacen parte del grupo o del mensaje que yo recibí, que me convirtió en especial, es una pseudo espiritualidad. Porque una auténtica espiritualidad nos hace reconocer que los que nos hacemos la pregunta y los que no nos hacemos la pregunta, estamos abarcados por la misma fuerza, que en esa fuerza tenemos lugar todos. Y entonces se preguntará algo. Si eso es así, entonces no conviene hacer un proceso de interiorización y no conviene hacer ningún esfuerzo por transformar nuestra vida y por darle a nuestra vida un sentido. Bien. Para diluir este tipo de razonamiento, simplemente me voy a permitir contar a mi manera un cuento muy bello que trae Anthony de Melo y que dice así. Un día, un pececito, movido por la curiosidad, le dice a sus padres que él desea conocer el océano. Y los padres lo autorizan para que haga ese viaje. Amorosamente se despide de sus padres porque quiere ir a conocer el océano. Empieza a nadar y después de unas cuantas horas encuentra a un pez más grande, más anciano y le pregunta, anciano, ¿puedes indicarme dónde está el océano? Y el anciano le dijo, todavía tienes que avanzar un poco más. Después de un buen rato, llega otro, encuentra a otro pez anciano y le dice que dónde está el océano. Y este pez le dice, estás en él. Este pececito coge y contesta, qué estupidez, esto no es más que agua. Entonces, si la fuerza que nos crea nos abarca a todos, entonces, ¿qué sentido tiene el trabajo espiritual? Bien, quien no ha hecho un trabajo espiritual se comporta como el pececito joven que piensa que todo es lo mismo, que todo es igual y que nada es diferente. Entonces vive en la monotonía, en la rutina y en la mediocridad. El océano, lógicamente, no es más que agua. Pero ¿qué hace qué diferencia al océano
del mar. Y vamos a decirlo de una manera así muy sencilla. La profundidad. La profundidad. ¿Qué diferencia a un ser mediocre de un ser espiritual? La profundidad. ¿Qué diferencia a un ser mediocre de un ser espiritual? La mirada sabia sobre la vida. El mediocre se lamenta porque las cosas le están pasando a él y no debería ser así. El espiritual se está preguntando en qué contribuye lo que se está viviendo para el sentido de la vida y para llegar a la plenitud de la existencia. Ahí radica la diferencia. No es lo mismo comerse una fruta que disfrutar el sabor de una fruta. Quien vive así nomás y quien vive espiritualmente, este último sabe reconocer a qué sabe la vida. El otro simplemente está esperando que transcurra el tiempo y que llegue el día en que se tendrá que marchar de esta existencia. Una cosa que es muy interesante antes de avanzar aquí, que creo que no conviene pasarla por alto, y es la siguiente. Muchas personas creen que espiritualidad es tener una cantidad de sensaciones que me sacan de la monotonía de lo cotidiano. Otras personas piensan que la espiritualidad es lo que nos va a dar seguridad y va a ser nuestra tabla de salvación ante las necesidades y ante el peligro. Entonces muchos creen que la espiritualidad es su escudo ante la adversidad o vicisitudes de la vida. Cuando se presentan este tipo de personas, que además tienen la costumbre de apuntarse a cuanto movimiento espiritual surge, y mientras más novedoso aparezca, como que es más encantador, estamos frente a personas que no han logrado tomarse en serio la respuesta sobre qué nos da plenitud en la vida, qué nos da plenitud. Y ténganlo por seguro que no son las sensaciones. Hay algo mucho más profundo que trasciende la sensación y que en esa misma medida nos llena de sentido. Nos llena de sentido nuestra existencia. ¿Cierto? Bueno. Y en lo espiritual, nosotros aprendemos a disfrutar de la vida porque la vida tiene sentido. No confundimos el disfrutar la vida desde el sentido con disfrutar la vida desde la gratificación.
Y para ser claros en, en esta última afirmación, voy a recordar un ejemplo que escuché hace mucho tiempo de un hombre, el que yo he querido porque fue mi maestro de noviciado, y él decía lo siguiente: hay dos hombres casados, conocen a una mujer hermosa que los atrae. Y ella, esa mujer, está dispuesta a tener una relación sexual con ellos. El primero dice: esta es una gran oportunidad que yo no puedo dejar de pasar, además de que esta mujer es hermosa y me encanta. Y entonces dice finalmente: mi esposa no se dará cuenta y yo puedo acceder a esta experiencia. Este hombre va detrás de la gratificación. Y una vez que obtenga la gratificación, en su alma se moverán, habrán algunos movimientos de los cuales él seguramente tendrá que hacerse responsable. El segundo hombre decide irse a su casa a compartir con su esposa y con su familia. Y este hombre reconoce que es muy atractiva la propuesta, pero también reconoce que es más atractivo mantenerse fiel en su compromiso. Inicialmente, este hombre ha desperdiciado una gran oportunidad, pero los movimientos que se van a generar en su alma después serán de una profunda satisfacción, porque ha logrado mantener claro el sentido de la relación de pareja y también de la sexualidad. Entonces, somos espirituales en la medida en que nosotros avanzamos hacia la satisfacción, es decir, hacia la coherencia con lo que nosotros sentimos que es lo que define y da sentido a nuestra vida. Entonces, cuando la identidad se fractura, también se fractura el sentido de la vida y por ende la espiritualidad. Y por ende la espiritualidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para crecer continuamente y mantener una espiritualidad sólida? Hay una cosa que es común a cualquier corriente espiritual, y es el camino espiritual comienza con la pregunta: ¿quién soy? El segundo paso es querer conocer quién soy realmente. El tercer paso es curarme de las heridas de la infancia que hay en mí y que distorsionan mi percepción de mí mismo, de la vida, de la realidad y de los demás. El cuarto paso es cultivar y cuidar la vida interior.
Y el quinto paso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance por realizar lo que somos. Y eso que nosotros somos se empieza a manifestar cuando nosotros nos desprendemos de la máscara, del afán de impresionar a los demás, y cuando hacemos lo posible por mantener la salud psíquica, sabiendo resolver los asuntos del pasado y acogiendo no solo al niño interior herido, sino también al niño creativo que aún no ha podido expresarse. Una bella expresión de un psicólogo llamado Patterson que dice: la madurez consiste en recuperar aquello que perdimos de niño. Dice Enrique Martínez Lozano: la vivencia de la espiritualidad requiere, en primer lugar, mirar hacia adentro, porque desconectados del interior vegetamos, pero no vivimos. Y entonces, ¿qué es mirar hacia adentro? Mirar hacia adentro es permanecer en contacto con lo que nosotros realmente somos y mantenernos en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros nos mantenemos conectados con nosotros mismos, estamos fluyendo y la vida, tal como es, se está expresando a través de nosotros. Ahora, algunas condiciones esenciales para poder conectarnos con el interior y hacer que nuestra identidad se exprese cada día y nosotros podamos tener la conciencia de que estamos viviendo y realizando lo que somos esencialmente. Entonces, lo primero es educar la atención. Y educar la atención consiste en ser conscientes de lo que está sucediendo aquí y ahora. En términos generales, cuando nosotros andamos distraídos, es porque nuestra conciencia, primero, no está presente aquí, sino que está presente en otro lugar. En algunas ocasiones, en el pasado, en lo que la vida nos negó y en lo que nosotros creemos que necesitamos tener para poder sentirnos plenos y felices. La segunda cosa es la capacidad de hacer silencio en nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Aprender a callar la cháchara que abunda en nuestra mente. Aprender a escuchar nuestras necesidades y nuestros miedos. En otras palabras, aprender cómo silenciar el ego. Y definamos el ego como aquella identificación nuestra con el dolor o con las experiencias dolorosas, especialmente aquellas de la infancia. Y entonces, citemos a un autor espiritual llamado Javier Meloni, que con respecto al silencio nos dice lo siguiente: el silencio comienza por ser una práctica y termina convirtiéndose en un estado. Porque el silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Acallar el ego significa pasar de una perspectiva
autocentrada y depredadora a una actitud receptiva y reverente ante la realidad. Este cambio de perspectiva opera como una espaciosidad que se abre entre nosotros, permitiendo que se haga transparente la presencia que todo lo sostiene. Entonces, a veces estamos tan llenos de ruidos que creemos que nos está hablando Dios cuando en lugar nos está hablando el ego. Dios habla en el silencio, Dios habla en la atención, y ahora pasamos al tercer elemento, que es la soledad. La soledad no es otra cosa que aprender a llevárnosla bien con nosotros mismos. Podemos estar en medio de una multitud y sin embargo nos estamos sintiendo profundamente solos. ¿Y por qué? Porque simplemente estamos alienados, enajenados de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que en lugar de estar ahí atendiendo a nuestras necesidades, estamos volcados hacia las necesidades de los demás y entretenidos con la búsqueda de la aprobación. Entonces, con la búsqueda de la aprobación. Cuando eso sucede, pues lógicamente a una persona que no es capaz de atender a sus necesidades, le va a resultar muy difícil atender a Dios. Porque es que quien está volcado hacia afuera, viendo qué hace por los demás, cómo le soluciona la vida a los demás, y no hace ningún esfuerzo por solucionar la propia, cuando Dios le habla, él no sabe escuchar. Y simplemente porque no sabe escucharse a sí mismo. La última cuestión es la contemplación. Contemplámonos cuando nos quedamos absortos y entretenidos con lo que pasa, sino que la contemplación es la capacidad de agradecer por todo lo que sucede. El contemplativo, cuando agradece, se da cuenta que en lo que está aconteciendo se está haciendo presente la fuerza misma del amor. Bien, ahora va a haber un autor que se llama Gurdjieff, y hablando de la atención, el primer paso en esa construcción de una vida espiritual auténtica, nos va a decir, la atención es la moneda más valiosa que tenemos para pagar la libertad interior. Y es que una mente dispersa finalmente es errática y agotadora. No hay nada más agotador que una permanente acción de pensar, 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 pensar y de preguntarse ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que es más, ni siquiera nos tenemos que preguntar para qué. Y cuando vamos avanzando en el proceso espiritual, pues lo que pasa simplemente pasó. Llovió, llovió. Escampó, escampó. Y entonces no andamos haciendo disquisiciones sobre la lluvia y sobre el tiempo en que la lluvia tardó en cesar su acción. Más bien, el contemplativo
mira y agradece la lluvia porque ha fecundado los campos, y cuando cesa, agradece porque él ya puede continuar con su actividad. Eso es la contemplación. Y entonces el contemplativo cada vez va adquiriendo mayor libertad emocional. ¿Y la libertad emocional en qué consiste? En que lo que yo siento depende de mí y no de los agentes externos. Y entonces la libertad emocional interior consiste en descubrir que yo no puedo controlar lo que sucede, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante lo que sucede. Finalmente, vamos a decir que la espiritualidad, además de ser un llamado a darle sentido a nuestra vida, también es un llamado a la creatividad, es decir, a vivir de otra manera, a pensarnos desde otros lugares, a construir nuestra identidad con aquello que nosotros rechazamos de nuestra vida porque lo consideramos inadecuado e inapropiado para obtener el amor, o bien sea de nuestros padres o de otras figuras significativas en nuestra vida. Bien, queridos amigos, hemos sabido llegar al final de esta reflexión sobre el surgir de la espiritualidad. No me queda más que agradecerles su presencia, su permanencia e invitarlos para la próxima semana continuar reflexionando a mayor profundidad sobre estos temas que convocan a quienes aceptan la invitación de Ananquín. A todos y a cada uno de ustedes les deseo mucha felicidad durante esta semana y que el Dios de la vida, la fuerza que nos abarca y ante la cual todos somos profundamente amados, permanezca siempre con ustedes.